Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 8. La palabra del Señor se encuentra allí. Deuteronomio, capítulo 8. Hemos hablado más o menos, mi hermano Pablo ya ha dado algunos indicios de lo que vamos a hablar hoy día. Y a decir verdad, es un tema que creo que es conveniente que conversemos, o mejor dicho, que ustedes puedan reflexionar a medida que la palabra del Señor es expuesta. Porque es necesario que hablemos sobre la tentación, es necesario que hablemos sobre aquellas cosas, aquellos impulsos que de repente nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ellos? Deuteronomio capítulo 8. Los primeros 3 versículos dicen así en el nombre del Señor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Lo invito a que oremos más que nada para que nuestra mente, nuestro corazón estén concentrados, y obviamente para que sea la palabra del Señor expuesta y no otra cosa el día de hoy. Padre amado, en esta hora te damos las gracias una vez más, en esta mañana que definitivamente ha sido distinta a las anteriores, un poquito más fresca, pero sabemos, Señor, que con tu presencia no hay mayores problemas. Si tu presencia va con nosotros, llévanos a donde quieras, Señor, que iremos. En esta hora queremos rogarte, Señor, que sea tu palabra la que habla en nuestros corazones. Te pido, Señor, que nuestras mentes puedan estar dispuestas a entender, a concentrarse en lo que tú tienes para el día de hoy. Pero por sobre todo, Señor, que no quede ahí solamente, sino que nuestro corazón también reciba tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, sea el quebrantado en esta hora por tu palabra. Que tú puedas moldearnos, Señor, conforme a tus propósitos. Queremos, Señor, servirte. Queremos agradarte, Señor. Y te pedimos, Padre, de que no sea otro, sino tú, el que esté obrando en nuestros corazones en esta hora. Gracias, Señor. Te pido que me uses también conforme a lo que tú quieres hablar el día de hoy. Y por supuesto que esta palabra es una espada que va tanto hacia adelante como hacia atrás. Gracias, Padre, porque tú respaldas, Señor. Amén y amén. Bueno, en este tema de las tentaciones, como les comentaba hace un momento, eh, hace una semana empecé a hacer ejercicio. Definitivamente la pandemia no me asentó muy bien en el tema físico, creo que es notorio. Eh, fue harto lo que tuve que pasar esta pandemia. Y pude ser testigo de cómo el enemigo, ¿cierto?, tienta de la peor forma en los momentos de angustia. O sea, hermano, que empecé la semana pasada con unas rutinas bien exigentes. Llegué a mi casa creyéndome gladiador, ¿cierto? Creyéndome todopoderoso. No creyéndome todopoderoso, definitivamente no. Pero al llegar a mi casa, lo primero que me encuentro es a mi querido padre, ¿cierto? Con un tremendo asado, unas botellas de Coca-Cola por ahí, Bills que él toma harto. Y yo recién de hacer ejercicio, debatiéndome si, si era conveniente o no disfrutar de aquel banquete. Por supuesto que es una bendición, ¿cierto? Es una bendición y en cualquier otro momento disfrutar de esos alimentos era conveniente. Pero tenía mi mirada puesta, ¿cierto? En, en ese invierno sin polera. No viene mucho de decir eso, sin chombita, ya sin chombita. Pero
La tentación estaba allí. Eh, Al final terminé sentándome a la mesa igual y compartiendo con mi familia, así que no tiene mucho sentido que, que les hable yo sobre la tentación. No, pero creo que es un buen punto de apertura para que igual nosotros tengamos en consideración que la tentación siempre va a estar. ¿Qué es la tentación? Eh, Quizás alguien de aquí, eh, si piensa en el concepto, quizás no lo ha pensado mucho. Aclaremos algunos puntos antes de pasar a lo que es la prédica en sí. La tentación, definiéndolo de una forma bien sencilla, es todo impulso que nosotros podamos tener de hacer o de tomar algo que es muy atrayente, pero que a la larga no nos conviene. ¿Ya? Si lo llevamos al plano espiritual, es simplemente ser impulsados a hacer algo que Dios no permite o que Dios no quiere que hagamos. ¿Ya? La tentación, por su propia naturaleza, es mala, ¿cierto? Porque si nos lleva a hacer algo que a Dios no le agrada, definitivamente no nos conviene. Pero en sí, la tentación no es un pecado. ¿Ya? De hecho, sin ir más lejos, y si usted lo ha leído, lo ha estudiado, Jesús fue tentado en el desierto. ¿Ya? Eso está en Lucas capítulo 4. ¿Ya? Toda la tentación que Jesucristo pasó en el desierto, una vez que el Espíritu lo llevó hacia allá. Y si bien él estuvo tentado, él jamás pecó. Por tanto, no podemos decir que la tentación sea mala, o que porque nosotros seamos tentados quiere decir que ya hemos pecado. ¿No? Todos hemos pasado por tentación, todos hemos pasado por el impulso, perdón, de querer hacer algo que no le agrade al Señor. ¿Ya? Dios tienta, es Dios quien hace que nosotros sintamos tentación, es Dios quien hace que nosotros pasemos por estos tiempos donde sentimos el impulso de no querer obedecerle. Suena contradictorio, ¿cierto? Si Dios quiere que lo obedezcamos, ¿cómo Él va a hacer o va a crear instancias para que nosotros no lo obedezcamos? Definitivamente Dios no tienta. Santiago 1:13, este versículo usted ahí lo tiene que tener marcadito, es un versículo que tiene que conocer. Cuando alguno es tentado, dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Generalmente podemos hablar de dos enemigos, Satanás y nuestra propia carne. ¿Ya? Ahora, ya yendo a lo práctico de esto, Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todos los países y en cada uno de los hogares tentando a las personas. Y seguramente Satanás tendrá mejores personas que tentar que a uno, que esté ahí uno dándole cierto. No, definitivamente la mayoría, si es que no es el 90% de nuestras tentaciones, vienen directamente de nuestra carne, ya, de nosotros mismos. Obviamente, nuestra carne es una aliada de Satanás, si lo podemos decir de alguna forma. No necesitamos que Satanás nos esté incitando a tener estas ideas pecaminosas. De hecho, en el mismo libro de Santiago, versículo 13, ¿cierto? Lo leíamos hace un momento, Dios no nos tienta. El versículo siguiente dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos de la carne, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Todos, todos aquí hemos de ser tentados por nuestra carne. Definitivamente nuestra carne es traicionera y va a querer que nosotros pequemos, porque nuestra carne va a querer seguir sus impulsos. Gálatas 5, 16, 17 dice, digo pues, este es Pablo hablando, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Aquí no está diciendo, anda el espíritu y así no vas a satisfacer los deseos de la carne. No, no, son dos cosas aparte. Anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Por lo tanto, está en nosotros satisfacer nuestros deseos, nuestras concupiscencias. ¿Ya? Así que, ¿cuáles son los deseos de la carne? Bueno, ahí mismo en Gálatas hace un pequeño listado y creo que es conveniente que lo analicemos igual. No sé si ahí está ahí hermano escuchando. No sé si usted alguna vez ha analizado cuáles son los frutos de la carne, cuáles son las obras, bien digo, perdón, de la carne, que se manifiestan cada vez que nosotros
obedecemos más a nuestra carne o alimentamos más nuestra carne que el espíritu. Ahí mismo, en Gálatas capítulo 5, hace un listado que me tomé la atribución de verlo en diferentes versiones para que tengamos una perspectiva, no tanto Reina Valera, sino que también de otras versiones. Por ejemplo, la NBI dice, ¿cuáles son los deseos de la carne? Bueno, tenemos la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. ¿Ya? Suena feo, ¿cierto? Son varias cosas ahí que nos bastante bien. En la traducción al lenguaje actual dice, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas. Es mucho más claro esta versión. Muchos vicios y malos pensamientos. Ahí no sé cómo estamos con los vicios, con los malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Se supone que en un hijo de Dios estas cosas no han de manifestarse, ¿ya? Pero si nosotros tenemos que andar en el espíritu, ¿ya? Y no satisfacer los deseos de la carne, aquí es donde se presenta esta pequeña lucha que nosotros hemos de tener y de la cual hemos hablado muchas veces. ¿A quién estamos alimentando? Por ahí me pillaba una historia, sonaba como media oriental, pero igual la voy a comentar porque creo que hace alusión a lo que estamos hablando. Era una persona que le decía a ya, hablemos de un abuelo que le decía a su hijo, hay dos lobos, un lobo malo que solamente piensa en el odio, en la ira, y hay un lobo bueno que piensa en el amor, en las buenas obras. Si estos dos lobos pelean, este lobo bueno y este lobo malo, ¿quién ganará? Le preguntaba a su nieto. El nieto no sabía quién iba a ganar. Y el abuelo sabiamente le decía, al que tú alimentes. Y creo que es una buena imagen de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida espiritual. ¿A quién alimentamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestro espíritu sea el que domine por sobre nuestra carne? Porque definitivamente, si estamos alimentando nuestra carne, vamos a vivir en tentación. Vamos a estar constantemente como ese gato, ¿cierto?, que está mirando en la carnicería, sufriendo, ¿cierto?, esperando para poder satisfacer su alimento. ¿Qué podemos hacer frente a la tentación? Ya, aquí me quiero detener porque aquí ya vamos a empezar a entrar en la palabra. Si nosotros hacemos un estudio bíblico y buscamos, ¿cierto?, en libros de autoayuda o buscamos, ¿cierto?, en nuestra propia palabra, creo que muchos sabemos lo que tenemos que hacer en los momentos de tentación, ¿ya? Pero el día de hoy yo quería que analizáramos una historia, ¿ya? Y de hecho no una, sino dos, basados en lo que dice en primer lugar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, ¿ya? Dice así, no lo busque. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Para los que conocen quizás estos versículos o han leído Romanos, ¿cierto? Y ubican el contexto. Yo quiero que hablemos el día de hoy de dos tentaciones distintas que están en la Biblia. Por un lado, la tentación de aquel que desobedeció y por él entró el pecado al mundo. Estoy hablando de Adán, ¿ya? La tentación ahí en el jardín del Edén de Adán y Eva. Y por otro lado, yo quiero que también analicemos y veamos la tentación de aquel que obedeció. Y gracias a él, como dice cierto ahí, muchos son constituidos justos, muchos son justificados. ¿Quién más, cierto, sino nuestro Señor Jesucristo? No vamos a leer las dos tentaciones, yo creo que ustedes pueden también ahí leerlas y dejarlas como devocional, pero para que lo sepan, y vamos a estar alternando entre estas historias, Génesis capítulo 3 y Mateo capítulo 4.
ya son los dos lugares donde se encuentra la tentación de Adán y Eva con la tentación de Jesucristo. Es curioso que nosotros analicemos esto, porque en el momento que yo empecé a leer estas tentaciones como para poder hablar de esto, me di cuenta que esas dos tentaciones tienen varias diferencias, ¿ya? Pero siguen siendo tentaciones igual, ¿ya? Le resumo un poquito la historia, quizás a lo mejor alguien por ahí no la conoce muy bien o no la recuerda. Estamos hablando de la tentación en el huerto, donde aparece la serpiente a tentar a Eva, ¿cierto? Tienen ahí un intercambio en donde finalmente Satanás, ¿cierto? La serpiente, como se presenta en Génesis, induce a Eva a probar del fruto que Dios había prohibido. Dios les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, exceptuando de este árbol, ¿ya? Y Eva se alimenta de él, induce también a que Adán se alimente de él, y finalmente, ¿cierto?, caen en tentación, ¿ya? Dios los castiga y finalmente los expulsa del huerto, después hay de un intercambio también que tuvieron de palabras. Por otro lado, Jesucristo, ¿ya? Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu y es Satanás, ¿cierto?, quien ahí hace una tentación. 3 veces trata de persuadir a Jesucristo para que haga algunas cosas, pero Jesucristo no lo hace y finalmente, ¿cierto? Sale victorioso delante de Satanás, ¿ya? Muy resumido, ahí usted puede leerlo, ¿cierto? Y buscarlo. Diferencias que habían entre estas dos tentaciones. En primer lugar, valga la redundancia, el lugar donde se encontraban. Porque Adán y Eva, ¿dónde fueron tentados? Yo creo que estaban en el lugar, pero genial para ser tentados. En el paraíso, ¿cierto? Ellos estaban disfrutando de todos los placeres y todos los beneficios que el jardín del Edén tenía. Estaban en el mejor lugar posible para poder vivir. Jesucristo, por otro lado, no estaba siendo tentado en el mejor lugar. Él estaba, cierto, en un lugar completamente diferente, inhóspito. Nadie le gustaría estar en un desierto, cierto, tentado, cierto. Otra diferencia que hay es la compañía. Adán estaba acompañado de su esposa. Y de hecho, su esposa, ¿cierto? O la mujer que Dios le dio, ¿cierto? Era una creación bastante especial. La creó para que sea su compañía, ¿cierto? Para que sea su ayuda idónea. Por otro lado, Jesucristo, cuando se enfrentó a la tentación, él estaba completamente solo. No había una compañía física al lado de él bajo ningún momento. Otra diferencia es, le coloqué aquí, no se me ocurrió qué nombre ponerle, la abundancia, ¿ya? Adán y Eva fueron tentados en completa abundancia. Dios les dice que pueden comer de cualquier árbol del huerto, menos el árbol de conocimiento del bien y el mal. Entonces Adán y Eva, la verdad, tenían para regodearse, no tenían necesidad, ¿cierto?, de probar esta nueva fruta, ¿ya? Obviamente, Satanás ahí, ¿cierto?, indujo, les metió ahí un pensamiento, pero en la práctica, ¿cierto?, Dios les había habilitado todo un huerto para que ellos pudieran consumir. Jesús estaba en ayunas 40 días en un desierto. Mientras uno, ¿cierto?, estaba con el ombligo para afuera, ¿cierto?, tenía todo para poder alimentarse, Jesús literalmente se estaba muriendo de hambre. ¿Cuándo nosotros podemos ser tentados, hermanos? ¿Dónde nosotros podemos ser tentados? ¿En qué circunstancia nosotros podemos ser tentados? Porque pareciera ser que nosotros tenemos un concepto de que nosotros podemos ser tentados en la debilidad, de que nosotros podemos ser tentados en las circunstancias donde definitivamente está lo más complicada nuestra vida y ahí el enemigo, ¿cierto?, se aparece y nos dice esto y esto otro. Pero hermano, tú puedes estar disfrutando de las más ricas bendiciones del Señor y aún así sentir una tentación, sentir ese impulso de hacer algo que Dios no quiere. Puedes estar en el desierto más complicado, como puedes estar viviendo en el paraíso, metafóricamente hablando, por supuesto, y de alguna forma el enemigo te va a tentar. Llámese Satanás o tu carne. No hay un lugar específico donde nosotros podamos pasar por tentación. De la misma forma, nosotros podemos estar viviendo una soledad que obviamente nos va a hacer que maquinemos en nuestra mente, que pensemos a lo mejor en contra de Dios o tratemos de sobrellevar nuestra soledad.
Bien. A veces pensamos que dentro de nuestra soledad, en el momento que sintamos que estamos en compañía de más gente o de esa persona, ¿cierto?, que nosotros queremos tener, vamos a decir, por fin vamos a seguir adelante, voy a poder crecer espiritualmente. Hermano, es una mentira. Usted puede estar con la ayuda idónea que el Señor le colocó y aún así ser tentado. Y aún así pasar por este impulso de querer desobedecer a Dios. Hermano, usted puede estar con la mayor abundancia del mundo y aún así ser tentado. El orgullo, hermano, la envidia, el querer tener más, es algo que puede ocurrir en nuestro corazón. Nadie está libre de que nuestro corazón pueda querer desobedecer. Y obviamente esto va a ocurrir si nosotros alimentamos más nuestra carne que el espíritu. Por lo tanto, hermano, a pesar de que las tentaciones son diferentes, la verdad es que nos demuestra de que en la condición que estemos, si nosotros estamos en la mira del enemigo, por decirlo de alguna forma, vamos a ser tentados igual. ¿Ya? Dios no nos tienta, por supuesto que no, pero nosotros podemos pasar por tentación y eso no es pecado. Pecado es cuando le damos la chance para que eso que nosotros admiramos y trata de seducirnos, ¿cierto? Le demos la chance, ¿cierto?, para que haga algo en nosotros y para que nosotros caigamos. ¿Qué similitudes habían en estas dos historias? Y aquí es donde quiero quedarme un ratito. El enemigo tiene una estrategia clara para poder tentar. Y es una estrategia que nosotros tenemos que tener clara, porque definitivamente es el problema que muchos de nosotros tenemos. Mire, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a leer solamente la primera parte de esta tentación. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Me encanta la forma en que directamente nosotros podemos darnos cuenta aquí de cómo engaña Satanás. Cómo nosotros podemos darnos cuenta inmediatamente cuál es el propósito que tiene el enemigo. Unos versículos anteriormente, Dios le dijo a Adán, ¿cierto? De todo árbol del huerto podrás comer. Literalmente le dijo eso. Eso está en el versículo 16 y 17 del capítulo 2 de Génesis. De todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que en él comieres ciertamente morirás. Pero Satanás dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Se da cuenta que hay un es una mentira? Dios directamente dijo, puedes comer de todo árbol del huerto, pero Satanás dice, no, Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo pensaba en esto, y a lo mejor va a ser un ejemplo como muy básico quizás, pero se me vino al tiro a la mente esto. Un joven, el lunes por la noche, le dice a sus papás, papás, ¿puedo pasar un rato donde mi amigo en la noche? Los papás le dicen que sí. Ya, genial. Después del día siguiente, el día martes, el papá le dice, el hijo le dice a su papá, papás, ¿me podrían prestar el auto o la bicicleta para poder ir a comprar ahí al supermercado, al centro? Ya. Los papás le dicen que sí. Los papás del año. El miércoles, ¿cierto? El joven dice, ¿puedo ir al cine? El jueves dice, papás, ¿puedo salir a pasear al centro? El viernes el hijo dice, ¿puedo ir a una fiesta después de un partido? Todos los papás le dicen que sí, ningún problema. Conoce nuestro hijo puede salir. Ya. El día sábado, el hijo llega donde los papás y le dice, papá, ¿sabes que quiero ir a quedarme donde mi polola el fin de semana, en la noche? Quiero quedarme. Obviamente los papás le dicen sabiamente, no, no puede ser. ¿Qué es lo primero que va a decir el joven cuando, después de tanto sí, ¿cierto? El día sábado los papás le dicen que no. El chico va a decir,
nunca me dejan hacer nada. Los padres pueden decir muchas veces que sí, pero basta con que una vez digan que no, ¿cierto? Y lo digo desde el punto de vista del hijo, yo no soy papá, pero sí lo puedo decir desde el punto de vista del hijo. Basta con que una vez digan que no, inmediatamente el joven puede decir de que nunca lo dejan hacer nada. Satanás hace que nosotros siempre veamos la restricción ante todas las cosas. Adán y Eva tenían la libertad de consumir todo árbol del huerto. Pero Satanás se dedica a enfocar, la mirada en la única restricción que Dios les coloca. Y de ahí parte su tentación, su maquinación en contra. Cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana, a veces nosotros nos gusta vivir al límite y enfocarnos más en la restricción que en la libertad que nosotros tenemos. Mire, le planteo un ejemplo. A veces nosotros llegamos, ¿cierto?, donde un pastor o de alguien quizá le dice, pastor, ¿es malo ir a fiesta? Después con el tiempo preguntamos quizás, ¿pero yo puedo ir a tomar en una fiesta? Y es como que tratamos de buscar cuál es el límite en el cual nosotros podemos vivir. O sea, en el fondo, como que estamos tratando de vivir al límite del pecado. Es como que al final nosotros tenemos una libertad para hacer tantas cosas, pero igual nosotros como que le buscamos ahí, ya, pero puedo ir a fiesta y puedo tomar en una fiesta y buscamos, claro, ir a fiesta no es malo, a lo mejor beber quizás una copa en una fiesta no es malo, pero como que tratamos de buscarle ahí hasta dónde podemos nosotros pecar, que es literalmente eso. Podemos llegar y decir inocentemente, no estoy diciendo que aquí que necesariamente hay una mala intención, pero podemos, por ejemplo, preguntar, ¿existen las mentiras blancas? Supone que no, ¿cierto? No tiene que hablar con la verdad, no existen las mentiras blancas. Ya, pero de repente nosotros como que quedamos con la duda y empezamos a, no sé, pues, ya a mentir, qué sé yo, y de repente preguntamos, pero pastor, por ejemplo, en mi pega todos mienten, entonces, ¿hasta dónde yo puedo mentir en mi trabajo? O sea, ya empezamos a maximizar la mentira y estamos como que enfocados tanto en ese tema que estamos como buscando el límite donde nosotros podemos pecar. Tenemos toda libertad para poder hablar con la verdad, tenemos un Dios de verdad, pero estamos enfocados en hasta dónde puedes tirar el chicle con la mentira. No sé si me entienden lo que estoy queriendo plantear, no sé si me entiende el mensaje. Nos enfocamos tanto en el momento de la tentación y el momento de querer hacer algo malo, en el límite que nosotros tenemos para poder hacer algo malo, que al final terminamos pecando igual. No gozamos de la libertad que nosotros tenemos. Definitivamente no vivimos libres, dicho sea de paso. No entendemos cuál es la libertad que nos da el Señor para poder vivir conforme a sus propósitos, y en vez de eso lo reemplazamos por tratar de saber cuáles son los límites de nuestra jaula, de nuestra celda en la cual estamos presos. ¿Es pecado faltar a la iglesia? Claro, podemos empezar con esa disyuntiva y finalmente terminar diciendo si es necesario que nos congreguemos. Podemos empezar diciendo, ¿cierto?, cuáles son los límites en las películas o las series que nosotros vemos. Al final la tentación mucho viene por el ver. Y entre tanto que alimentamos, ¿cierto? Al final terminamos, por ejemplo, hasta poniendo en duda si realmente es necesario que nosotros nos mantengamos limpios y puros antes del matrimonio, hablando, ¿cierto?, de la sexualidad. Alimentamos tanto la carne que necesitamos definir límites para saber hasta dónde supuestamente podemos alimentar nuestra carne. Y eso definitivamente no es algo de lo que se agrada al Señor. Y es algo que el enemigo siempre va a imponer. Y aquí estamos hablando de algo que hace Satanás, pero esto es algo que también hace nuestra carne, nosotros mismos. Con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol. No, si Dios dijo que podías comer de todo árbol, pero de ese no. Entonces inmediatamente Satanás dice, entonces no puedes comer de todos. No, Dios, imagínate lo tirano que es. ¿Cómo se le ocurre decirle a estos de que no coman de ese árbol? Y Satanás se va a hacer la víctima. Va a hacer de que tú te des cuenta de que eres la víctima. Al final nosotros terminamos siendo víctimas. Por supuesto que tiene que haber una disciplina. Nosotros podemos disponer de límites para nuestra vida espiritual. Estamos claros, ¿ya?
Pero si nosotros andamos definiendo límites a cada rato y al final dependemos más de los límites que de nuestra relación con Dios, ¿estamos viviendo realmente libres? Esto es lo que se conoce como tradición o como legalismo. En vez de adorar a Dios, ¿cierto? Con la libertad que nosotros tenemos, es mejor que andemos controlando nuestra vida y la vida de los demás. Antiguamente, o yo creo que hasta el día de hoy, a veces dependemos más de los límites que abarca la iglesia o que nosotros mismos colocamos dentro de nuestra vida y jugamos a partir de esos límites más que de lo que Dios nos dice mediante su palabra. Lo que hace unos años era, por ejemplo, no sé, pues el uso del pantalón de las mujeres, por ejemplo. Lo que era el beber o no alcohol, que eran temas muy polémicos en la iglesia. Era mejor definir límites en eso, y está bien que definamos límites, pero con el tiempo, en vez de adorar a Dios, vivíamos a partir de esos límites. Nuestro Dios se convirtió en los límites que nosotros establecíamos. Y eso definitivamente no va a favor de lo que Dios quiere. Finalmente, es cierto, los otros versículos de Génesis, versículo 4 y el versículo 5, la serpiente lo que empieza a hacer es poner en duda la confiabilidad, la autoridad y la veracidad, coloqué aquí, de lo que Dios decía. Y finalmente lo que hace Satanás es decir y tergiversar todo lo que dijo Dios. Y al final dice, ay, si no van a morir realmente. Ustedes simplemente van a saber lo que es bueno y lo que es malo y van a ser como Dios. Lo que hace el enemigo es poner en duda al final lo que Dios dice. Ya, esa es la estrategia que tiene el enemigo. En Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús, ¿ya? Nosotros podemos ver algo que es muy similar. Mire, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Ya? Ahí si quiere lo busca, yo se lo leo acá. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A Adán anteriormente ya le habían dicho, no podrás comer de todo árbol del huerto. Perdón, puedes comer de todo árbol del huerto. ¿Ya? Dios le había dicho eso. Si ustedes ven en Mateo 4, ¿cierto? Si leen el versículo anterior o los versículos anteriores, se dan cuenta que lo último que Jesús escuchó fue de que el Padre le decía, este es mi hijo. Era lo primero que Jesús le decía, perdón, que lo que Dios le decía una vez de haber sido bautizado, y con eso Jesús se fue hacia el desierto. Y lo primero que hace el enemigo es ahí. Así que eres hijo de Dios, ¿ah? Ya, pues, di que estas piedras se conviertan en pan. Nuevamente el enemigo lo que quiere hacer es ver tus límites, ver el límite hasta donde tú puedes llegar. En este caso, ¿para qué el Hijo de Dios iba a pasar hambre? O sea, el Hijo de Dios, ¿para qué va a andar pasando hambre, cierto? Y está en su derecho, ¿para qué iba a estar ayunando? ¿Para qué el Espíritu lo iba a llevar a pasar hambre? Si es el Hijo de Dios. No tenía mucho sentido, ¿cierto? Claro, para nosotros tiene sentido de que efectivamente tenía que a lo mejor pasar por ese desierto, pero en el momento, ¿para qué? Ya, pues, si eres hijo de Dios, de esta piedra que se convierta en pan. ¿Es malo comer pan? No. ¿Es malo que Dios, perdón, bueno, Jesús en este caso, quiere alimentarse porque tiene hambre? No, no es malo. Pero la respuesta de Cristo, hermanos, la respuesta que tiene Jesucristo, la respuesta que Él da en el versículo 4 de Mateo 4 es la que nosotros tenemos que analizar y tenemos que decir, ah, esto es. Jesucristo dice algo que es muy sencillo. Y es el mensaje del día de hoy. Y es lo que leímos en el primer versículo. Mateo 4:4 dice, Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí él citó Deuteronomio 8, lo que vimos al principio. Jesús no defendió su identidad como hijo de Dios. Él era hijo de Dios, pero tenía que andarle diciendo al enemigo que él era hijo de Dios. Él vio el problema puntual y dijo lo que Dios había dicho al respecto. Ya, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué nosotros hacemos o dejamos de hacer las cosas? Si, por ejemplo, ya vamos a hablar del mentir,
Ya, como el ejemplo clásico, ya, el mentir. ¿Por qué nosotros no mentimos? ¿Porque Dios dice que no mintamos? ¿Porque si miento y me descubren va, va a quedar la grande? ¿Por qué nosotros dejamos de ir a fiestas? Por ejemplo, decido dejar de ir a fiestas. ¿Porque es malo ir a fiestas? ¿Porque quiero obedecer a Dios? ¿Por qué hago todas las cosas que hago? ¿Por qué dejo de hacer todas las cosas que dejo de lado? ¿Cuál es mi impulso? Jesucristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el contexto de Deuteronomio, Dios está estableciendo que el pueblo vive en obediencia. El pueblo de Dios, cuando estamos hablando aquí de Deuteronomio, ya había pasado por el desierto. Dios lo llevó al desierto. Y lo que hace Dios es literalmente ver cómo ellos se comportan en el desierto. En el versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te trajo Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre. ¿Qué nos impulsa a hacer y dejar de hacer las cosas que nosotros tenemos? Hermanos, lo que debiese impulsarnos a hacer y dejar de hacer las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, tiene que ser la obediencia a Dios, el querer agradar a Dios. Si nuestro enfoque deja de estar en los límites que nosotros tenemos para pecar y nos enfocamos en agradar a Dios, ahí es cuando estamos realmente viviendo en libertad. Porque ya no va a ser un tema si puedo ir o no a una fiesta. Yo quiero agradar a Dios y punto. Y de repente agradando a Dios, ¿cierto? Me hace ver en una situación puntual de que tengo que ir a un lugar, ¿cierto? Donde hay una pequeña fiesta y tengo que hablar con una persona en puntual. Estoy obviamente inventando un escenario. No se trata de satanizar o de decir que es pecado ir a una fiesta. Po. Se trata de que si yo obedezco a Dios, eventualmente a lo mejor voy a tener que cenar con pecadores como lo hacía Jesús. Si nosotros vivimos en todo momento tratando de definir límites, ¿ya? Vamos a vivir, como le decía hace un momento, simplemente con tradiciones y con legalismo y con reglas que a la larga no nos acercan a Dios, simplemente nos hacen ser buenas personas. Pero si nuestra vida se enfoca en obedecer, en querer agradar, todo cambia. Po. Y usted me dirá, pero hermanos, eso lo sabemos, eso no es algo que... No, es que no lo sabemos, po, porque nuestra perspectiva sigue estando más en las cosas que nosotros podemos limitar o en las cosas que nosotros podemos definir antes que las que define Dios. Porque siempre que algo nos aprieta el zapato, muñequeamos con Dios. Ya está bien Dios. Yo sé que hablo mucho con groserías, yo sé que mi boca no está muy bien. Pero hagamos lo siguiente, yo voy a dejar de hablar con groserías, las voy a seguir pensando, pero voy a dejar de hablar con groserías. Y ahí, tranquilo, nadie lo va a notar. Oye, si mi afán es agradar a Cristo, agradar a Dios, yo me voy a dar cuenta que lo que estoy viendo, lo que estoy haciendo, no le agrada, eso es lo que fomenta que yo esté así, y lo corto. Eso es el mensaje del día de hoy. No nos impulsemos a ser buenas personas, impulsémonos a que nosotros podamos realmente querer agradar a Dios. Sí, tenemos que andar en el Espíritu. Sí, nosotros vamos a ser tentados. Pero ¿por qué no vamos a caer en la tentación? ¿Porque le tenemos miedo a lo que puede ocurrir? ¿Porque, Dios mío, se me descubren? ¿O porque realmente queremos agradar a Dios? Jesucristo lo más bien podía haber comido pan, podía haber hecho ahí una marraqueta, qué sé yo.
Pero es que Dios simplemente quería, pero Jesús solamente quería agradar al Padre. No era otra su intención. Y si el Padre lo llevó al desierto, ¿cierto? Mediante el Espíritu, él tenía que estar ahí, punto. Estar probado. Porque en el desierto fue donde el pueblo de Israel fue probado y finalmente se dieron cuenta de que no era el pan solamente de lo que tenían que vivir, sino que de la palabra de Dios. Satanás va a insistir en que nosotros le pongamos duda o cuestionemos lo que Dios dice. Siempre, siempre va a cuestionar, siempre va a poner en jaque nuestra forma de ver las cosas, con tal de que nosotros pongamos en duda lo que dice nuestro Dios. De hecho, podríamos seguir analizando las tentaciones, pero no lo vamos a hacer porque este era el punto que yo quería traer el día de hoy. Pero después Satanás sigue tentando, ¿cierto? Por ejemplo, a Jesucristo, y como Jesucristo, ¿cierto? Respondió con la palabra, Satanás dice, ah, yo también sé la palabra, así que aquí donde estás, ¿cierto? En el pilécono del templo, en la parte más alta del templo, arrójate, si la palabra dice que a sus ángeles va a enviar. Sí, Satanás conoce la palabra. Pero ahí Jesucristo obviamente le responde para, entre comillas, decirle, oye, no se quite de contexto la palabra, así que no tiene nada que ver eso. Pero eso es tema para hablar en otro momento. ¿Ya? Al final Satanás, el enemigo, siempre va a querer muñequear, siempre va a querer torcer lo que Dios dice. Lo importante aquí, y lo que yo quería comentarles el día de hoy, y es la palabra que el Señor tiene para el día de hoy, es que definitivamente tenemos que ver cuáles son nuestras prioridades, porque vamos a seguir siendo tentados por nuestras concupiscencias. Primero, porque si estamos alimentando más nuestra carne que nuestro espíritu, definitivamente vamos a ser tentados. Ya, pero es la tentación, porque ser tentado no es pecado, pero es la tentación. ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? ¿Que no nos pillen? ¿Que no suframos las consecuencias de pecar? ¿O que realmente nosotros queremos vivir para agradar a Dios? Cambia, ¿cierto? Y no debiese ser un pesar, pues, hermano. Es pesado llevar un yugo de legalismo. Es pesado tener que andar viviendo con límites para todo. Pero si nosotros definimos que queremos vivir en la libertad que Dios nos da, ahí definitivamente el yugo es más liviano. Sí, pueden haber más problemas, sí, pueden haber más aflicciones. Estar en el desierto no es lo mejor, pero se supone que el fruto que el Espíritu va haciendo en nosotros va a dar esa paz y ese gozo en medio de las tribulaciones. Y eso es promesa del Señor. Entonces no debiese ser pesado para nosotros pensar en esto, hablar de esto. Nosotros no deberíamos ceder ante la tentación por el miedo a las consecuencias. Nosotros simplemente no debiésemos ceder porque queremos agradar a Dios. Así que, hermanos, para ir concluyendo, para ir terminando, Dios puede permitirnos pasar por tiempos difíciles, tiempos de dificultad, de prueba, de tentación, ¿ya? Y Jesucristo mismo pasó por tales experiencias, ¿ya? Pero recuerde lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sé que esto no se trata de que Dios nos quiera ver complicados y nos quiera ver que estemos sufriendo por la vida y chao, y listo, arréglatela solo. No, 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 si esto se trata de que nosotros podamos aferrarnos a la roca. Po. Si cuando nosotros le decimos al Señor, quebrántanos, y el Señor nos quebranta, nos damos cuenta que hay un montón de cosas en nuestra vida que no están bien. Y parte del quebrantamiento, ¿cierto? O perdón, después del quebrantamiento, ¿cierto? Tiene que venir la mano del alfarero. Y donde nos damos cuenta que esas mismas yayitas que nosotros teníamos ya no las podemos tener. Mi hermano, hasta en lo más mínimo. Si aquí usted puede decir que yo estoy siendo un legalista porque puedo ir a los detalles más mínimos. Hermano, si no se trata de eso, se trata de que tú te des cuenta de que en tu relación con Dios hay cosas que no están bien y pueden ser cosas tan pequeñas, pero si dejas que el Señor obre y haga su voluntad, pasan a segundo plano. No te vas a dar ni cuenta. Las tentaciones del enemigo
siempre son evidentes y son obvias. Pueden ser muy sutiles a veces. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Si somos pasionales, si nos dejamos llevar mucho por nuestro corazón, definitivamente las cosas no van a andar bien, porque nuestro corazón es engañoso. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es guardar nuestro corazón, dejarlo todo en Cristo, que nuestro corazón dependa de la gracia de Dios, ¿ya? Para poder resistir todo lo que el enemigo pueda hacer. Finalmente, hermanos, y como conclusión final, ¿para qué vivimos? ¿Vamos a vivir huyendo? ¿Vamos a vivir mintiéndonos? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Vamos a ir cayendo de tentación en tentación? ¿Vamos a ir alimentando nuestra carne, alimentando a este lobo, cierto? ¿O vamos a vivir libres? Porque estamos hablando de eso. Yo les pido, hermanos, que analicemos en dónde estamos siendo tentados. Un banquete como el que me mandé, ¿cierto? Después de haber hecho esta rutina de ejercicio, de haber quemado no sé cuántas calorías. A lo mejor en Itinencia no era tan mal visto. A lo mejor no era tan visible. A lo mejor nosotros estamos siendo tentados y nosotros no nos damos ni cuenta porque estamos tan bien alimentaditos carnalmente que no nos damos ni cuenta que estamos siendo tentados en cada momento. Y caemos y caemos. Yo le propongo de que nosotros busquemos en primer lugar agradar a Dios. Razones hay de sobra. La otra vez me tocó hablar de la bondad, así que si no está en nosotros querer agradar a Dios, es simplemente porque no lo conocemos. Y quizás hay que partir por eso. Pero mi invitación es que si usted conoce del Señor, si usted ha podido conocer sus atributos, ha podido conocer quién es Él, ha podido ver su mano, ¿cierto? En los momentos que usted atesora, ¿cierto? En su corazón, busque agradarle. Busquemos como iglesia agradarle al Señor, para que así podamos vivir realmente en la libertad y no bajo la opresión de la tentación que nosotros podamos tener, ya sea de Satanás o de nuestra propia carne. Oremos. Le invito a que incline su rostro. Padre amado, en esta hora te damos las gracias porque definitivamente nuestro corazón necesita volverse a ti, Señor. El profeta decía que nuestro corazón es engañoso. Y este mundo, Señor, nos dice que nosotros debemos guiarnos más por nuestro corazón, Señor, que por nuestra mente, por nuestra razón. Señor, tú más que nadie sabes lo difícil que es vivir en este mundo, lo difícil que es vivir en medio de la tentación. Y si nos permites, Señor, incluso creemos, Señor, de que estos tiempos son incluso más difíciles que los tuyos en el ámbito de cuán saturados estamos de tentaciones y de impulsos a fallarte, Señor, aquí en la tierra. Estamos en un tiempo donde definitivamente a lo malo se le dice bueno y viceversa. Pero así como tú nos conoces, Padre, tú sabes, Señor, que queremos agradarte. Tú sabes que en nuestro corazón está ese temor para poder vivir y tener un corazón que quiera servirte y agradarte, Señor, a ti. Queremos nosotros, Señor, vivir una vida conforme a tus propósitos. Porque hemos visto, Señor, hemos visto y oído que tus propósitos aquí en la tierra con tus hijos, Señor, son tremendos. Creemos en tus promesas, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que tú prometes en tu palabra que son tremendas, Señor. Vemos, Señor, lo que tú quieres hacer por medio de tu Espíritu en nuestras vidas, que nos quieres dar, que vivamos en amor, que tengamos gozo, que tengamos paz, Señor, paciencia y tantas cosas, Señor, que sabemos que nos convienen, Padre. Pero, Señor, si hemos anhelado más otras cosas que a ti, perdónanos, Señor, en esta hora. Porque nosotros, Señor, queremos obedecerte a ti, queremos agradarte a ti. No queremos otra cosa que no seas, Señor, tú.
Señor, si hemos buscado límites para pecar más que el querer agradarte, si nos hemos enfocado más en ver cuáles son los límites de las cosas que podemos hacer antes que disfrutar de lo que tú has dispuesto para nosotros que hagamos, perdónanos, Señor, porque tú definitivamente nos has dado toda bendición, Señor. Tú has dispuesto que nosotros podamos disfrutar de muchas cosas, Señor, pero definitivamente nuestra vida cristiana necesita más de ti. Ayúdanos, Señor, que tu iglesia pueda volverse a ti, que nuestro corazón, Señor, anhele cada día más las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que no haya sucedáneos, que no haya nada que te reemplace, Señor. Que podamos, Señor, como hermanos, animarnos, Señor, a poder buscarte más. Que podamos como hermanos también tener ese propósito. Más que andarnos juzgando o andarnos retando, que podamos exhortarnos a vivir en la libertad, Señor, que tú has dispuesto. Porque definitivamente ahí es donde tú nos quieres llevar, Señor. Quebrántanos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que siga guiándonos en todo lo que hagamos. Muchas gracias, Señor, y te entregamos esta oración creyendo, Señor, de que tú nos has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.